Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Con esta frase, el gran escritor Francisco de Quevedo resumía la importancia de la justicia para la sociedad y sus garantías. El mayor cambio que se produjo en España en la segunda mitad del pasado siglo fue sin duda el paso de la dictadura a la democracia. Y para garantizar ese paso, y los que lo siguieron, hubo un grupo de personas que trabajaron para establecer las garantías que hicieran esa transición lo mejor posible, y con ese marco, garantizar con ello el resto de derechos y libertades. Nuestro invitado de hoy fue un actor destacado en aquel proceso que democratizó España y lo condujo hacia la modernidad y a ocupar un espacio en la sociedad actual europea. Hablamos con el gran jurista Antonio Garrigues Walker, un abogado multifacético que compaginó su concepción del mundo jurídico con su vocación de servicio público y defensor de los derechos. Un verdadero honor recorrer cómo ha ido cambiando nuestro país en el mundo jurídico con uno de sus más destacados miembros y que además, todavía, a día de hoy, sigue aconsejando a través de sus ideas con las publicaciones como Manual para vivir en la era de la incertidumbre, un libro que ofrece claves, consejos e ideas para adaptarnos a un mundo en constante transformación. Es muy fácil arrancar estos podcasts con las introducciones que nos hace Aitor Sagarduy, porque, como lo podéis oír, define muy bien los personajes que pasan por nuestros micrófonos. Y como lo comentaba, que el cambio que se produjo en España en la segunda mitad del siglo pasado fue el paso de la dictadura a la democracia y lo que vino después, es sin duda un momento histórico en donde hay muchos protagonistas, pero hablar de este momento, desde luego, salta inmediatamente el nombre de Antonio Garrigues Walker. Es un hombre que ha tenido muchísimo que ver y que hoy nos recibe en su despacho de Madrid, en donde nos contará momentos que seguramente vais a disfrutar. Arrancamos con este podcast dedicado a las personalidades que han marcado el país por sus actos, que han dejado una huella inmensa, que siguen dejando huella y además que en España han creado momentos, situaciones, leyes, juicios, momentos históricos. Esa historia que hace España, esa historia que es lo que ahora son las bases de lo que estamos viviendo, pues tiene un gran protagonista. Un gran protagonista que tiene muchas cosas que contar. Yo he tenido la suerte de conocerlo cuando estaba al frente del gabinete de prensa del Colegio de Abogados en el año 84, un momento muy importante. Y me estoy refiriendo a un personaje en el ámbito judicial, en el ámbito jurídico, y de quién estoy hablando. Antes de decir su nombre, podría decir que no sé si se necesitaría una vida entera para conocer su trayectoria, pero sí muchísimos años. Cuando yo lo conocí en el año 84 pasaban muchas cosas, ahora nos lo contarán. Pero no me voy a enrollar más, no quiero hacerles esperar más porque estoy aquí en su despacho en Madrid, en el corazón de Madrid, con don Antonio Garrigues Walker. Una figura destacadísima en el ámbito legal en España. A lo largo de su carrera como abogado y jurista ha estado participando en numerosos acontecimientos muy importantes. Fundó su despacho en 1941 y obviamente el despacho Garrigues se ha convertido, es y será seguramente uno de los más prestigiosos de España.
Podemos recordar a don Antonio en muchos momentos importantes de este país, ¿no? La transición, los derechos humanos en aquel momento, pero no lo quiero contar yo. Quiero darle la bienvenida a don Antonio Garrigues. Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí y encantado de hablar contigo del pasado, porque a mi edad, voy a cumplir ahora ya 90 años, pues he vivido realmente una parte larga de la historia de este país. Pues efectivamente, tal como lo anunciaba, en aquella época cuando todavía el decanato del Colegio de Abogados estaba en Las Salesas, en el Palacio de Justicia, nos encontramos ahí con Antonio Pedrol Ríos, que era el decano. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, tanto como abogado, como persona, como en el ambiente que se vivía en aquel momento en España? Pues que me alegro muchísimo de que una persona como Antonio Pedrol existiera y yo tuviera el privilegio de colaborar y de ayudar, porque fue una persona de la que se habla poco ahora, que realmente modernizó al país y en el tema jurídico lo que hizo fue realmente ponernos al día. Y insisto, hay mucha gente joven que no sabe quién fue y a mí me da esa pena y me gustaría que hiciéramos algo más para renovar la memoria de esa persona. Pues como te podrás imaginar, yo encantada porque con Antonio Pedrol se aprendieron muchas cosas y hay cosas todavía que permanecen de aquellas que él instauró. Pues me imagino que sí. Yo no tengo la memoria que tenía Antonio Pedrol o otras personas. Generalmente estoy perdiendo mucho la memoria, pero que Antonio Pedrol creó una nueva educación jurídica y una nueva sensibilidad jurídica y le dio una importancia especial a la figura del abogado, eso no tiene duda. Y eso no lo podemos olvidar. Es decir, Antonio Pedrol tiene que ser una persona a la que la profesión de la abogacía y el mundo jurídico le agradezca todo su esfuerzo y toda su actividad. Tú hiciste muchísimo en aquella época cuando se creó la democracia. ¿Qué momentos recuerdas así muy puntuales que te dejaron huella, que te han dejado huella, que tú creaste, que tú hiciste? Pues yo no creé en la democracia en ninguna forma y fui una persona que defendió la democracia, pero eso lo hizo muchísima gente, lo hizo tanto más que yo. Entre ellos, por ejemplo, mi hermano Joaquín, que ya ha fallecido, ¿no? Lo que sí digo es que fue una época fascinante porque fue pasar de la dictadura a la democracia. Y claro, los que no han vivido la dictadura, yo la viví poco tiempo, pero la viví, no se dan cuenta de lo que significó eso en este nuevo sentido, ¿no? Porque lo bonito de la democracia es que enriquece al país. La democracia le da vitalidad al país, le da vitalidad a la mujer, le da vitalidad a la gente joven. La democracia es una riqueza total y absoluta. Sin democracia no hay vida, esa es la verdad. Sin democracia no hay vida. Pero no me refiero a la vida puramente formal. No hay vida esencial, pues porque no hay creatividad, no hay ambición, no hay avance, no hay progreso. ¿Cómo ves, hablando de democracia, en este momento España? Si estamos hablando de aquel momento y nos ponemos ahora en el año 2024. Imagino que habrá gente que opina que estamos en un momento negativo o en un momento no muy positivo. Yo no lo creo. Yo creo que este país ha mejorado en todos los órdenes. Democráticamente, sin duda, pero también económicamente, socialmente, culturalmente. Este país, por ejemplo, se ha vuelto muy culto en todos los niveles. Y en la época en que empezábamos, pues eso no era así. No era ni mucho menos así. ¿Cómo era?
¿Qué recuerdas? Pues era, pues desde el punto de vista cultural, muy pobre. Todavía funcionaba la censura, no éramos un país culto porque no se nos educó para ser culto, y por lo tanto, bueno, pues era una vida pobre, yo diría que una vida pobre, de intercambio pobre. Y en ese aspecto nos ayudó mucho Europa. La incorporación a Europa fue para España la clave. ¿Tú participaste en esta integración de España a la Comunidad Económica Europea? Participé, hablé con nuestros colegas europeos, fundamentalmente a través de firmas de abogados, pero también a nivel político, y por lo tanto pues tuve una actividad, no digo que fue el único porque hubo otras muchas personas, ¿no? pero participé bastante activamente en este tema, ¿no? Yo creé en aquel momento un club de abogados europeos, fundamentalmente por el tema que tú mencionabas, que es el tema de la democracia, ¿no? Para, en definitiva, incorporarnos a Europa. Para todos nosotros, la idea de la integración a Europa era la idea clave. Sin embargo, yo recuerdo en alguna tertulia, saliendo del Palacio de Justicia de las Salesas, nos fuimos al Gijón y había todo tipo de comentarios, para bien y para mal. Yo recuerdo esa España que decía, no tenemos necesidad de hacer este tipo de cosas. Claro, y yo creo que la sigue habiendo. Es decir, hay gente que tiene todavía sentimientos antidemocráticos y que no cree que la democracia deba avanzar, ¿no? Pero yo creo que cada vez son menos, ¿no? Este país se ha enriquecido de una manera maravillosa, sobre todo además por el protagonismo de la mujer. Yo recuerdo que uno de los problemas que teníamos en aquella época es que la mujer no tenía el menor protagonismo, prácticamente en ningún área, y en el área jurídica menos. En estos momentos en este despacho hay más mujeres abogados que hombres, ¿no? Y tienen pues una actividad realmente intensísima, y aparte que es verdad que el cambio sociológico más importante que ha vivido España es justamente el tema del protagonismo de la mujer. La mujer ahora está en todos los sitios, en todas las formas, y gracias a Dios que ese fenómeno no solamente se está limitando, sino que está aumentando. Es que la mujer en estos momentos domina todos los mundos políticos, culturales, artísticos, creativos. En ese aspecto España ha dado un salto, yo diría que incluso superior al promedio europeo. Es decir, en España el protagonismo de la mujer, en mi opinión, en estos momentos es superior al de Italia, al de Grecia, al de Francia, y muy parecido al de Alemania y otros países nórdicos, ¿no? Eso es lo que afirmo categóricamente. ¿Qué te preocupa actualmente o pensando en el futuro? ¿Qué te preocupa? Si es Primero, no me preocupa. Bueno. Segundo, creo que no vamos hacia atrás, sino hacia adelante. Y por lo tanto que no tenemos razones ninguna para preocuparnos. Yo he insistido muchas veces en que en España tenemos que renunciar al derecho al pesimismo y que al contrario tenemos que abrazar el derecho a la positividad y al optimismo. Lo hemos hecho bien, lo seguiremos haciendo bien y cada vez mejor. Y vamos a ser pues un país, como somos ya, un país muy importante. Podemos hacer más cosas, por resultado, y tenemos asignaturas pendientes. Podemos hacer más cosas en Estados Unidos, donde tenemos más de 42 millones de hispanohablantes, lo cual quiere decir que somos, o podríamos ser, una fuerza importante. Tenemos la relación estrecha con Iberoamérica, es decir, somos un país que puede realmente protagonizar la historia en todos los sentidos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener más audacia, más asunción de riesgos y más alegría. Tu relación con el Poder Judicial está clarísima. Actualmente se debate la situación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno,
primero que tiene que haber un Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueado mucho tiempo. Parece que se está desbloqueando en estos días. Y si se está desbloqueando en estos días, eso sería muy importante, porque el Consejo General del Poder Judicial es un organismo muy significativo, muy importante en otros muchos países europeos y puede serlo en España. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nosotros como ciudadanos, qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que esto siga caminando? Para que estas cosas que están bloqueadas de una manera, hay un momento y en la calle se oye, es que, ¿qué podemos hacer? Yo lo pregunto, ¿no? Bueno, dice, es que ya ni leo, ya no quiero saber nada, porque es que no sé qué hacer para que esto siga adelante. Bueno, entre otras cosas, tener el tipo de diálogo que tú y yo estamos teniendo, ¿no? Esto es una forma de comunicar lo que queremos cara al presente y cara al futuro, ¿no? Y yo creo que esa es la labor que todos tenemos en mente. Y es la labor que se está haciendo. En la actualidad, por ejemplo, escuchar programas de radio o leer periódicos, pues es un ejercicio democrático. ¿Por qué? Primero porque en cualquier medio de comunicación se representan, no digo todas las ideas, que sería imposible, pero casi todas las ideas. Y por lo tanto, la gente se ha acostumbrado a que no hay una sola idea, sino que hay muchas ideas y que tenemos que valorarlas a todas. Ahora yo quisiera escuchar y aprender. Es que hablar con Antonio Garrigues Walker es una cosa como que emocionante, porque es aprender la historia, aprender todos estos años con una velocidad enorme, pero que seguramente tú has vivido 1, 2 o 1000 momentos históricos o no históricos en España, pero yo quiero, concretando, 2 momentos o uno que te haya marcado definitivamente en tu carrera. Pues no fue, que ahora se recuerda, el tema del asesinato de Carrero Blanco, que generó en el país una inquietud y un desasosiego tremendo, ¿no? Y que gracias a Dios se superó respetando la figura de Carrero Blanco de una manera muy positiva, ¿no? La gente se dio cuenta de que en la vía democrática no solamente había posibilidades, había también muchos riesgos, ¿no? Y que teníamos realmente que luchar por ello, ¿no? Y yo creo que eso fue la parte positiva que salió de ese terrible asesinato. Sí, afortunadamente fue una época complicada que tristemente sucedió y ahora lo recordamos de esta manera. Ahora vámonos a un momento súper positivo. De eso que hayas dicho, qué maravilla. Algo que has hecho que de repente dijiste, lo he conseguido, lo hemos conseguido. En plan personal, en plan despacho, en plan, como tú lo recuerdas, como todos tenemos momentos que nos marcan y que además decimos, bien, lo hemos conseguido, lo he conseguido. ¿Cuál sería uno de estos momentos? Pues yo con otras personas hemos trabajado y hemos logrado que España tuviera muchos más contactos con el exterior, ¿no? Yo debo decir que en mi caso eso tiene poco mérito, porque cuando la gente me habla de las relaciones con Estados Unidos, pues la gente tiene que entender que yo me llamo Antonio Garrigues Walker, porque mi madre, ya muerta, que era un personaje maravilloso, fue una americana, Helen Walker, que venía acompañando al presidente de la Telefónica para firmar un contrato con la ITT. Mi padre era abogado de la ITT española, se conocieron, se enamoraron. ¿En dónde se conocieron? Pues justamente en las reuniones que había con motivo de la entrada de la empresa americana en la Telefónica española, ¿no? Pero claro, estamos hablando de los años, ¿qué años? ¿En qué años se casaron o se conocieron? No me preguntes eso, que la memoria ahora, me falla. No, te lo pregunto más que nada porque quiero ver el contraste de un español de aquella época con una americana. Esto me encanta la idea, ¿no? Bueno, pues insisto, en aquel momento eso se hizo porque se abrió
el camino al capital extranjero, y como mi padre pues hablaba inglés, pues porque estaba casado con una americana. La mejor pues manera de aprender un idioma. En aquel momento el saber inglés era, ahora en estos momentos saber inglés, todo el mundo habla inglés. Totalmente. Pero en aquel momento era un privilegio, era excepcional. Era excepcional, ¿no? Y así fue, y así fue. Mi madre en ese aspecto cumplió un papel histórico en España, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, casarse con un español, del que se enamoró, se ve que de una manera intensa, porque sus padres no eran católicos, eran protestantes, y en aquella época el tema de que una persona se convirtiera al catolicismo, como hizo mi madre, la generó muchos problemas a la pobre, ¿no? Bueno. Y sus padres pues no les gustó nada el tema y llegaron incluso a cancelar los contactos con ella, ¿no? Y eso yo creo que a ella le debió doler mucho, ¿no? Creo que luego se recuperó algo, pero poco, ¿no? O sea, esto sí que fue un gran amor. Fue un gran amor y un amor maravilloso, eso es la verdad. Además ella era una persona tan buena, tan positiva, sobre todo tenía esa parte positiva que tienen los americanos, que veían todo con alegría y con positividad, ¿no? Y bueno, yo es que el recuerdo de mi madre me enternece siempre, a pesar de que ha pasado tantos años, ¿no? De pequeñito, acuérdate de algo cuando eras pequeñito, algo, lo primero, un juego. Recuerdo su cariño, fundamentalmente su cariño, el cómo nos abrazaba, el cómo nos besaba, realmente era algo muy especial. Hay que tener en cuenta, insisto, en que ella, por otra parte, que era de otra religión, viene a un país, está sola, ahora todo es normal y todo es estupendo, pero en aquella época tú sabes que las cosas no eran así. Vamos. El tiempo que tardaban en llegar las cartas de un lado a otro, si llegaban con esos sobres con azulito y rojito, eran una maravilla. Eso digo, dejó toda su familia, todas sus raíces. No había internet en aquel momento. No, desde luego que no. Lo que había era todavía comunicación por telegrama, me acuerdo de eso. Ah, claro. El telegrama es verdad. Era una vía de comunicación. Y también pero que era muy curiosa, porque todo el mundo cuando escribía un telegrama intentaba hacer las frases más cortas posibles para ahorrar. Y había algunos mensajes que es que realmente no se entendían. Tienes toda la razón, es verdad. Por la brevedad del tema. Claro, era así como no sé qué, punto. Te recuerdo tal, te echo de menos, punto. Espero que todo bien, punto. Y si no acaban, bueno, ya hablaremos. Algún día. Era tremendo. Además era carísimo llamar a América. Sí, Sí, a mí en la época cuando llegué de México a España, llamar a mis padres desde aquí, me salía aquí a las Salesas con las moneditas que se las iba tragando y decía, bueno, que se me acaban las pesetas, adiós, no. Era tremendo esa sensación. Era tremendo. Que se le acababan a uno las monedas. Que ahora todo es posible, estamos comunicados todo el mundo, para bien y para mal. ¿A ti qué te parece esta locura tecnológica? ¿Te gusta lo...? Que como todo en la vida tiene una parte tremendamente positiva, que tiene que la tecnología ha enriquecido la vida en todos los sentidos y ha permitido cosas que antes eran auténticamente imposibles. Y luego que tenga algún aspecto negativo, pues algún aspecto negativo. No hay nada que sea absolutamente puro. La tecnología se utiliza bien y se utiliza mal. La tecnología, pues no sé, esta mañana venía escuchando que en la radio se hablaba que a través de la televisión gente jovencísima se conectaba con la pornografía y con en fin, todo ese tipo de temas, pero yo creo que todo eso lo que hay que hacer es, en definitiva, aceptar que cada época tiene sus reglas de juego, que España hizo una transición del franquismo a la democracia estupenda, que fue un modelo para mucha gente en el mundo, fuimos un modelo para mucha gente en el mundo, y que podemos estar orgullosos de ello. Definitivamente. Yo lo dije al principio, hablar con Antonio Garrigues Walker
y conocer todo lo que ha hecho, todo lo que ha creado, todo lo que ha conseguido, todo lo que piensa, todo lo que sabe, se necesitan años de adentrarse a tu sabiduría. Yo te quiero agradecer enormemente esta charla, porque me parece fundamental todos estos momentos que has recordado, porque, como he dicho al principio, son la base de lo que estamos viviendo y de lo que viviremos en España. Te saludo con un gran abrazo. Ha sido un gran placer, un honor y un privilegio volver a charlar contigo, y que quiero que escuchen tu sabiduría. Pues lo mismo te digo, hacer la conversación muy fácil y seguiremos en contacto. Por supuesto, muchas gracias. Gracias. Este ha sido un capítulo más del podcast Un Cappuccino con Alicia para el diario La Razón. Nos escuchamos pronto, ¿vale?